Buenos días, bienvenidos a la sesión número 96 de la Cátedra Abierta en Traductología. Hoy tenemos el gusto de presentarles al profesor Giuseppe Trovato, quien nos dará una charla titulada Nuevos paradigmas en traductología, la mediación lingüística y cultural como puente entre lengua y traducción y más allá. El profesor Trovato se desempeña como profesor e investigador en el área de lingüística española y traducción en el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras en la Universidad Ca' Foscari de Venecia, Italia. Imparte cursos de lengua española y traducción especializada español-italiano. Es doctor en lengua española con mención internacional por la Universidad de Murcia, España, y cuenta con varios títulos de maestría y posgrado. Forma parte de grupos de investigación de carácter internacional en el campo de la lingüística y la traductología y ha publicado numerosos estudios que se enmarcan en las siguientes líneas de investigación: mediación lingüística y cultural, teoría y metodología de la traducción especializada, lingüística contrastiva aplicada a la traducción español-italiano, la relación existente entre la fraseología, la lexicografía bilingüe y la traducción. Además, debo mencionar que actualmente el profesor Trovato está coeditando junto con la profesora Amparo Hurtado Albir y la profesora Paula Andrea Montoya un número de la revista Mutatis Mutandis. Con el fin de garantizar un ambiente idóneo para la conferencia, hemos establecido el siguiente protocolo. Solo el presentador tendrá su cámara y micrófono encendidos durante la conferencia. Las demás personas deberán desactivarlos para evitar distracciones. Durante la conferencia se debe evitar el uso del chat. Al final de la presentación se dará el turno para las preguntas. Se solicitará el turno de intervención a través del chat. El administrador de la videoconferencia podrá retirar a aquellas personas que hagan caso omiso de las recomendaciones aquí presentadas. Entonces, aprovecho la ocasión para agradecer al profesor Trovato por su generosidad para presentarnos esta charla. Los dejo con él. Bueno, ¿puedo? Sí, por favor. Entonces, buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al doctor Juan Guillermo Ramírez Giraldo por su presentación y por permitirme dictar este seminario, esta conferencia. Muchísimas gracias a la doctora Paula Andrea Montoya Arango, quien ha alentado, quien ha propiciado mi presencia en este contexto y por extensión a toda la Escuela de Idiomas por su acogida, bueno, en estos momentos tan difíciles para todo el planeta a causa de la COVID-19, que ojalá hubiese podido viajar a Colombia, que es un país que descubrí el año pasado. Yo estuve en Colombia por primera vez exactamente hace un año en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja y fue una experiencia muy bonita. Ojalá se pueda repetir en el futuro, volver a Colombia y conocerles en persona. Y muchas gracias a toda la audiencia, a los estudiantes y a las estudiantes. Espero poder aportar con mi presentación y les prometo que no va a ser muy larga. Intentaré no aburrirles mucho con teoría y con metodología. Simplemente voy a aportar una visión que actualmente está muy de moda, por así decirlo, en el contexto europeo. Y bueno, el objetivo también es concienciar sobre esta nueva disciplina que se califica de mediación lingüística y mediación cultural, ver qué conexión tiene con la traductología, que me imagino que es la disciplina por la que ustedes tienen más o mucho interés, y ofrecer algunas pautas de reflexión para futuros estudios. Entonces, como les decía anteriormente, en Europa, con las nuevas, líneas guía, las nuevas orientaciones del marco común europeo de referencia para las lenguas extranjeras. Para los que no conocieran este documento, se trata de efectivamente de un documento que en Europa todos los profesores de idiomas, los investigadores, tenemos que digamos, cumplir con las orientaciones que nos da este documento a la hora de impartir nuestras clases.
la versión original se remonta al año 2000. Naturalmente, como pueden imaginar, a lo largo de estas últimas décadas ha habido muchos cambios en el plano de la enseñanza y del aprendizaje de lenguas extranjeras. Y entre los cambios más paradigmáticos que se han producido y que quedan reflejados en la última versión del Marco Común Europeo de Referencia, que se remonta al año 2018, la versión solo por ahora la tenemos en inglés. Por ejemplo, en español todavía estamos pendientes de la publicación de su traducción, al igual que en italiano. Y en esta última versión ha adquirido una importancia notable el concepto de mediación lingüística y mediación cultural. Efectivamente, se trata de conceptos que si les preguntamos a una persona de a pie, una persona normal, qué es la mediación lingüística, la mediación cultural, no podemos exigir que esta persona nos dé una respuesta contundente, concreta, porque efectivamente los estudios sobre mediación lingüística son más bien escasos. Yo decidí en su momento, hace muchos años, empezar mi recorrido de doctoral afrontando esta cuestión. Yo realicé y defendí una tesis doctoral sobre la mediación lingüística y su didáctica, porque ya venía percibiendo la necesidad de aclarar este campo de estudio. Y estoy muy contento ahora, digamos, más o menos 5 años después de haber yo terminado mi doctorado, mis estudios de tercer ciclo, que por fin la mediación haya recibido la atención que sí merece. Yo recuerdo los primeros años cuando realizaba mi tesis, que iba a muchos congresos en Europa hablando de mediación lingüística y nadie me prestaba atención, nadie me hacía caso, todos me miraban diciendo, pero esto cómo se enmarca dentro de la traducción, no tiene nada que ver con la traducción. Y efectivamente, mediación y traducción no son dos, como yo los defino estos dos conceptos, como dos caras de la misma moneda. Están emparentados, pero no podemos considerarlas como dos conceptos que se pueden solapar. Ahora bien, ¿qué es la mediación? Entonces, la mediación es un concepto que está fuertemente relacionado con el concepto de comunicación, porque cuando nosotros mediamos, lo que estamos haciendo es el acto de comunicar. Nosotros comunicamos todos los días. Comunicamos dentro de nuestra familia, comunicamos cuando vamos a un bar a tomar un café, comunicamos cuando vamos a la panadería. Bueno, comunicamos en cualquier circunstancia. Y también cuando comunicamos, lo que estamos haciendo es mediar, llevar a cabo una labor de mediación. La mediación, sin embargo, da un paso más allá con respecto a la comunicación, porque con la mediación lo que hacemos es poner en contacto a dos o más personas, o por extensión a dos o más grupos de personas que tienen que llegar a un acuerdo, que tienen que alcanzar un fin, un objetivo comunicativo, por así decirlo en términos más generales. Entonces, mediación, todos los días estamos mediando. Por ejemplo, los padres, cuando se tienen que poner de acuerdo sobre alguna pauta, sobre la educación de sus hijos, lo que están haciendo es mediar, porque a lo mejor la madre tiene una postura distinta y el padre no la acepta. Entonces, para llegar a un acuerdo, lo que hacen es mediar. En los profesores, cuando tienen que dar una nota, cuando tienen, durante las sesiones de evaluación al final de un curso escolar, los profesores tienen que realizar una mediación para ponerse de acuerdo sobre la nota, sobre si el estudiante supera o no el curso. También entre amigos, cuando tenemos que escoger dónde ir a comer el sábado, tenemos que realizar una labor de mediación. Entonces, nuestra vida está plagada, está totalmente caracterizada por el concepto de mediación. Etimológicamente hablando, si consultamos dos diccionarios de la lengua española, yo en este caso he consultado el diccionario Clave por ser un diccionario de uso utilizado en sincronía,
y luego también he acudido al diccionario de la Real Academia por ser una obra más académica, más acreditada, encontramos que las siguientes definiciones. El clave nos dice que la mediación es la intervención en un asunto ajeno, especialmente si se tiene como objeto favorecer a alguien o pacificar una riña. El DRAE, por su cuenta, nos dice que es la acción de interponerse entre dos o más personas que riñen o contienden, procurando reconciliarlos y unirlos en amistad. Si nos centramos en estas dos definiciones, lo que queda patente, lo que queda claro es que se hace necesaria la labor de mediación cuando hay una riña, una contienda, cuando hay una discusión, una pelea. Entonces, mediación, etimológicamente hablando, remite a la acción de pacificar una situación conflictiva, problemática. Y esta palabra procede del latín tardío mediationem y del verbo mediare, cuyo significado literal es dividir, abrir por la mitad. Entonces, y por extensión, permitir la solución de una cuestión, de un asunto. Ahora bien, naturalmente en los diccionarios no encontramos la locución mediación lingüística ni mediación cultural. Mediación con el tiempo ha incorporado los adjetivos lingüística y cultural para dar pie a un concepto que, como les decía anteriormente, se ha puesto muy de moda, sobre todo en el panorama europeo. Desde el punto de vista de la investigación científica, la mediación lingüística es una disciplina muy reciente. La primera contribución de la que tenemos constancia es del profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, Cassany, en 1996. Entonces, estamos hablando de 24 años atrás, por lo cual podemos decir que la mediación lingüística es una rama de la lingüística aplicada, entonces una disciplina que ha recibido atención científica en tiempo muy reciente. La primera contribución en la que se da voz, se da relieve a la mediación lingüística es de este profesor, de este investigador, que califica a la mediación lingüística como actividad profesional con carácter interdisciplinario, y yo he subrayado con carácter interdisciplinario, como veremos en lo sucesivo, nueva y rentable. Entonces, este estudioso ya en 1996 se dio cuenta de que la mediación lingüística iba a tener mucho éxito, por así decirlo, iba a ofrecer muchos motivos de reflexión en la investigación que a raíz de los cambios profundos que se venían produciendo desde el punto de vista social, económico, tecnológico y científico. Entonces, una disciplina con carácter interdisciplinario porque, según este estudioso, dentro de la mediación se podían colocar disciplinas de muy variada y distinta naturaleza a partir de la lingüística, de la traducción, de las ciencias sociales, del periodismo, de las ciencias humanas en su sentido más amplio. A partir de mis estudios y la definición que yo propongo es una definición que elaboré en mi tesis doctoral, que yo defendí en 2015, hace 5 años, y que luego volví a ofrecer y volví a reiterar en algunos estudios, en especial en la colección de la editorial Arcolibros, con sede en Madrid, donde en la colección dirigida por el hispanista Moreno Fernández, yo di mi contribución con la mediación lingüística. Se buscaba una relación entre mediación lingüística y didáctica de lenguas extranjeras, y el tema que yo había tratado encajaba. Entonces realizamos una pequeña publicación en este editorial que ha llegado a su segunda edición ahora recientemente, en 2019, y la que ven usted proyectada es la definición
que yo elaboré y formulé de mediación lingüística, o sea, un proceso de interacción y de comunicación llevado a cabo por una tercera parte, y dicho sea de paso, esta tercera parte es el mediador, que cumple una función de enlace e intermediación. Este papel le corresponde al mediador, concebido como puente y facilitador que orienta el flujo de la información a favor de los que están involucrados en un contexto comunicativo dado. Esta es una definición muy general, es una definición que luego podemos aplicar a varios contextos. Por ejemplo, podríamos decir que en el aula un profesor es un mediador, porque lo que hace el profesor es interactuar con el alumnado para facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizaje de determinados conceptos. Entonces, para que hablemos de mediación, tiene que haber comunicación. Sin la comunicación no vamos a ningún lado. Y tiene que haber interacción, porque si nos comunicamos con otras personas sin que haya una interacción, sin recibir una retroalimentación, un feedback por parte de la otra persona, no va a haber ninguna labor de mediación que pueda considerarse eficaz. Y tenemos que colocar nuestra mediación dentro de un contexto comunicativo. Por ejemplo, como veremos en esta presentación, yo siempre pongo este ejemplo. Cuando yo era un estudiante de traducción e interpretación, como yo procedo de una isla que es Sicilia, que está en el sur de Italia, yo ahora vivo en el norte de este país, pero yo nací en el sur de Italia, yo vivía en una isla y durante los veranos yo trabajaba como mediador en el ámbito hospitalario, en un hospital, porque nosotros recibíamos muchísimos turistas ingleses y alemanes y a veces, por ejemplo, durante estas personas que venían a Sicilia para hacer deporte, por ejemplo, senderismo, los hospitales durante los veranos se llenaban de turistas ingleses y alemanes que se caían, por ejemplo, de las montañas o cuando se lanzaban, bueno, en la playa, por ejemplo, se lanzaban al mar y, bueno, pasaba lo que pasaba, tenían algún trauma, se hacían daño y entonces en los hospitales necesitaban figuras de ayuda, bueno, todavía no existía el término de intérprete mediador en el ámbito hospitalario, en el contexto sanitario, fenómeno que ahora se ha convertido en algo muy común. Y entonces yo trabajaba varios meses para poner en comunicación al médico y al turista alemán o al turista inglés para que se pudiera curar y para encontrar, digamos, el objetivo cuál era, que el médico que no conocía inglés o alemán y el turista pudieran interactuar para que pudiera recuperarse el turista. Entonces, el contexto comunicativo ahí era un hospital. Las dos personas involucradas en el acto comunicativo eran el mediador, o sea, la persona puente, y por un lado el turista y por el otro el médico, y el objetivo era la recuperación física de esta persona. Entonces, a partir de aquí podemos dar una contestación a la siguiente pregunta: ¿cuándo se hace necesaria la mediación lingüística? Entonces, digamos, la punta del iceberg, por así decirlo, el punto más evidente, cuando se habla de mediación lingüística y cultural, todos pensamos en la integración dentro de la sociedad de acogida de personas extranjeras procedentes de otros países que, en busca de mejores medios de vida, se tienen que integrar en la nueva sociedad. Y los flujos migratorios han puesto de relieve la necesidad de la mediación lingüística. Por ejemplo, una familia recién llegada a Italia que tiene que matricular a los hijos a la escuela
tiene que contar con el permiso de residencia o de estadía, tiene que buscar un trabajo. Necesitará realizar toda una serie de trámites burocráticos para involucrarse y para formar realmente parte de la sociedad de acogida. Y en estos casos, la labor de mediación es la tarea, la actividad más evidente y más imprescindible para llegar a estos fines. Y una simple labor de mediación, por ejemplo, aquí entra en juego el hecho de que mediación lingüística y mediación, no podemos hablar de mediación lingüística sin hablar de mediación cultural y no podemos hablar de mediación cultural sin hablar de mediación lingüística. Lengua y cultura representan la cara de la misma moneda, porque la lengua es la manifestación más superficial para vehicular un contenido cultural, para vehicular una idiosincrasia. Entonces, la lengua hace falta para hablar de una cultura, para explicar esta cultura. A veces, un mediador que no conozca al 100% bien la realidad de otro país necesitará expandir un concepto, utilizar una paráfrasis para explicar un concepto del que no conoce la palabra exacta o, por ejemplo, no existe una palabra, una correspondencia exacta entre una lengua cultura A y una lengua y cultura B. Un ejemplo típico es la anágrafe. En italiano, la anágrafe es lo que yo explico a continuación, o sea, es un registro en el que se hacen constar por autoridades competentes los nacimientos, el matrimonio, defunciones y demás hechos relativos al estado civil de las personas. Esta palabra es lo primero que hay que aprender y la primera entidad a la que tienen que acudir los extranjeros para, por así decirlo, empadronarse, para colocarse y localizarse dentro del contexto italiano. Entonces, un mediador, por ejemplo, que no conozca cuál es la correspondencia de anágrafe, porque a lo mejor en Madrid existe una palabra que es registro civil. Digamos que en el contexto del español peninsular, la correspondencia más directa de anágrafe es registro civil. Pero yo me imagino que en función de dónde se hable el idioma, me imagino que en Colombia habrá una palabra que a lo mejor después ustedes me van a decir, pero en Argentina habrá otro término, en Venezuela habrá otro más. Entonces, ¿en qué consiste la mediación? Y es lo que yo les explico a mis estudiantes de mediación, que a veces la lengua nos sirve para aclarar conceptos. No es importante conocer todas las palabras, será la experiencia el elemento que nos permita ir aprendiendo e incorporando a nuestro caudal léxico términos más o menos especializados. Lo que tiene que hacer un mediador, para ser un buen mediador, encontrar la forma para explicar que un determinado concepto. Otro ejemplo típico y que siempre ponemos con respecto a la realidad española, hablando del español peninsular, son las tapas. Las tapas, ¿no? O las comunidades autónomas. Naturalmente, por cuestiones de cercanía, el español que enseñamos en Italia es un español más peninsular, porque hay muchos más nativos de España que dan clases y porque la realidad española está mucho más cerca con respecto a la realidad hispanoamericana. Entonces, a veces un italiano que haya ido a España sabe perfectamente qué son las tapas por haber experimentado el fenómeno de las tapas, ¿no? Este fenómeno de ir a distintos bares, tomar algo de beber y tomar una pequeña o más pequeñas raciones de comida. Pero en italiano, las costumbres de ir de tapas o de tapear, como dicen los españoles, no existe. Entonces, ¿cómo traducimos este fenómeno? Ahí entra en juego la labor de mediación. Entonces, la mediación no es simplemente una tarea de ir explicando un concepto
se va más allá. Entonces, no solo traducimos, porque a veces no es posible traducir palabra por palabra, ni mediante otras técnicas de traducción como la modulación, la transposición, el calco, el préstamo. Lo que hacemos es ir más allá y es mediar, es explicar. Y a veces la explicación puede llevar mucho esfuerzo. Entonces, el mediador tiene que saber cómo mediar, saber cómo comunicar un concepto con el repertorio, con el vocabulario con el que cuenta. A continuación, la mediación entonces, a raíz de lo que vengo diciendo, la mediación se enmarca de forma evidente en el binomio de lengua y cultura. O sea que no podemos hablar de mediación lingüística sin considerar la mediación cultural y viceversa. Y lengua y cultura, como clave de la mediación, empezaron a implantarse en el contexto, digamos, del aprendizaje de las lenguas mediante el advenimiento del método comunicativo. Digamos que yo creo que todos nos hemos formado más o menos dentro de un método comunicativo cuando surgieron los entornos multilingües y pluriculturales. Yo siempre les cuento a mis estudiantes que mis abuelos siempre vivieron en un entorno lingüístico, en un entorno unilingüístico, por así decirlo, donde el único idioma con el que ellos tuvieron que enfrentarse era el italiano. A partir de los flujos migratorios, se empezó a hablar de multilingüismo, de realidades pluriculturales, y por eso que la mediación empezó a cobrar importancia a partir de la formación de contextos multilingüísticos, pluriculturales. Y también cuando la teoría, bueno, los teóricos, los estudiosos de la didáctica de las lenguas, para empezar, empezaron a poner en evidencia la importancia del enfoque intercultural en la didáctica. Y efectivamente, la mediación lingüística solo tiene cabida dentro de un enfoque intercultural. Muy brevemente, paso revista al marco común europeo de referencia, que como les decía anteriormente, es nuestra Biblia, es todos los profesores, estudiosos, investigadores que nos ocupamos de lengua y de traducción, tenemos que conocer lo que nos dice este documento. Y su primera edición de 2000, pero ahí veis 2002 porque la traducción al español requirió bastantes años, por lo menos 2 años, pero el documento inicial, el documento original es de 2000. En este primer documento se hizo mención, una mención bastante esporádica a la mediación. Entonces, la mediación considerada como una actividad de la lengua. Entonces, los teóricos, los estudiosos de la lengua de hace 20 años se dieron cuenta de que la mediación era una actividad de la lengua. Y hablando de mediación, ellos se limitaron a decir que la mediación era sinónimo de interpretación y de traducción, como pueden ver en concreto interpretando o traduciendo. Y en esa primera versión del Marco Común Europeo de las Lenguas solo se dedican unas cuantas líneas a la mediación. Este concepto fue retomado hace un par de años y ahora ocupa 25 páginas del nuevo documento, que como les decía, por ahora no contamos con la traducción al español, solo tenemos el documento en inglés. Se está llevando a cabo la labor de traducción precisamente en estos momentos. Y las nuevas directrices del Marco Común Europeo nos hablan de distintos tipos de mediación. Una mediación que en un contexto puramente pedagógico, en un contexto puramente didáctico, viene a llamarse, a calificarse de mediación intra o metalingüística. Por ejemplo, lo que hace un profesor de idiomas es, en su papel de facilitador de la comunicación, es llevar a cabo, realizar una mediación de tipo intra o metalingüístico.
intralingüístico porque se supone que si estoy dando una clase de español, no les voy a hablar en italiano a mis estudiantes. Yo siempre uso la lengua española para realizar, bueno, para impartir mis clases. Y lo primero, cuando los estudiantes no entienden una palabra, lo primero que dicen es, profesor, ¿cómo es esto en italiano? ¿Cómo se traduce? Mediante la mediación lingüística, lo que el profesor hace no es, bueno, sería muy fácil dar el término traducido, pero en este caso sabemos que el estudiante no lo aprende. En cambio, intralingüísticamente, la mediación consiste en explicar el término. Y a partir de esta explicación se les da al alumno la posibilidad de reflexionar sobre el concepto que lleva aparejado este término y encontrar en su propio idioma el término correspondiente. Metalingüísticamente, en cambio, con el término metalingüística, lo que estamos haciendo es concienciar pedagógicamente acerca de la importancia, en este caso, del concepto de la mediación, por ejemplo, o hablando de algunas cuestiones puramente didácticas, el uso de por y para. El uso de por y para los estudiantes italoparlantes es es algo completamente problemático. Para un hispanohablante, por y para está a la orden del día, naturalmente, pero para un italiano, en italiano solo tenemos una preposición, que es la preposición per, que en español puede convertirse en por o para. Entonces, ¿cuándo utilizo por y cuándo utilizo para? Este es un tema, uno de los temas más problemáticos, por mucho que se diga que es muy fácil aprender español por parte de un italiano. A lo mejor también a los españoles, a los hispanófonos se les dice que es muy fácil aprender el italiano. No es oro todo lo que reluce, porque no lo es. Y el ejemplo de por y para es uno de los ejemplos más emblemáticos de la dificultad del idioma. Sin detenerme mucho, como decía antes, el enfoque intercultural que algunos estudiosos como Cantero Serena y de Arriba García, que son entre los pocos estudiosos de la mediación, entonces para ellos el enfoque intercultural se ha convertido en un enfoque plurilingüe, pero podemos decir que son totalmente sinónimos. ¿Y por qué la mediación se puede enmarcar dentro de este enfoque plurilingüe? Porque se centra en la capacidad de los individuos de ir ampliando su experiencia lingüística a medida que recorren nuevos contextos culturales. Naturalmente, mis estudiantes de mediación lingüística tienen la obligación a lo largo de los 3 años, en Italia tenemos 3 años de lo que yo creo que en Colombia es el pregrado y luego el máster. A lo largo de estos 3 años, los estudiantes tienen la obligación, hablo de los estudiantes que cursan mediación lingüística, de pasar por lo menos 3 meses en uno de los países cuyo idioma están aprendiendo, porque nosotros sabemos perfectamente que su experiencia lingüística puede verse enriquecida y favorecida por el contacto. O sea, para aprender realmente qué es la mediación y cómo se puede aplicar a varios contextos la mediación, es importante conocer el país en el que se habla el idioma, porque pensar que uno puede conocer la cultura de un país hispanoamericano, de España, sin haber viajado a estos países, es totalmente una idea descabellada. Y la interacción, como les decía antes, es, entonces, digamos que tenemos una especie de 3 elementos. Empezamos por la comunicación, llegamos a la mediación, pero en el medio encontramos la interacción. A veces, cuando las personas se pelean, tienen una riña, es porque cada una quiere tener la prioridad, quiere imponer su posición, su opinión. En estos casos no hay interacción, porque si yo quiero imponer mi visión del mundo y mi interlocutor quiere
proponer e imponer la suya, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces no vamos a poder mediar, no vamos a encontrar la solución a nuestros problemas. En cambio, si interactuamos, entonces si dejamos algo de nosotros, como yo lo digo, si nosotros estamos dispuestos a renunciar a algo de nuestra posición para ir al encuentro, para favorecer una visión que discrepa de la nuestra, ahí estamos interactuando y sí podemos realmente efectuar una auténtica labor de mediación. Y la interacción, entonces sin interacción no hay mediación bajo ningún concepto, y la interacción es un concepto, es un fenómeno dado por la suma de cooperación y negociación. Cooperación porque, en primer lugar, yo tengo que estar dispuesto a dialogar con mi interlocutor. Entonces, la cooperación implica la disposición, la propensión a escuchar al otro. La negociación es el paso sucesivo. Si yo estoy dispuesto a escuchar al otro, también estaré dispuesto a negociar. Entonces, a renunciar a una parte de mi visión personal, de mi postura, para aceptar la visión, la postura de mi interlocutor. Entonces, a partir de ahí, sí que puede haber mediación. Y entonces, el efecto del verbo mediar, el concepto, el término mediación, ¿qué es fundamentalmente? Es la suma, es la fusión, a mí me gusta utilizar esta palabra, la fusión dinámica de estos tres verbos que ven aquí reflejados. Interactuar, comprender, producir. Entonces, asumiendo y después de haber asumido que la interacción es de fundamental importancia para la mediación, entonces damos por sentado que hay interacción en el acto de la comunicación, cuando mediamos, lo que estamos haciendo es relacionar y fundir de forma dinámica estas tres acciones, o sea, la acción de comprender. Nosotros comprendemos a nuestro interlocutor, comprendemos tanto lo que nos dice verbalmente como el concepto que él quiere comunicar. Mientras comprendemos este concepto, tenemos que desverbalizar. Y aquí no voy a entrar en mayores detalles, pero nosotros no comprendemos simplemente el mensaje, lo que está soltando, lo que sale de su boca, las palabras, las unidades lingüísticas a secas. La comprensión se realiza también a raíz de otros aspectos, todos los aspectos paralingüísticos, el tono de la voz, la forma de cómo ponemos nuestra cara, si estamos sonriendo, si estamos un poco enojados, si estamos estresados. Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta a la hora de la comunicación y a la hora de la comprensión. Entonces, la comprensión ya de por sí nos pone en la condición de interactuar y de paso de producir, porque si asumimos que mediar consiste en poner en comunicación a dos personas que por razones lingüísticas y culturales no pueden comunicarse directamente porque hablan dos idiomas distintos, la mediación en este caso es una mediación interlingüística, o sea, de un idioma pasamos a otro idioma, y estos tres verbos, estas tres acciones, comprensión, producción e interacción, no tienen un orden jerárquico. No hay ninguna de las tres que se superponga o que tenga la primacía sobre las otras. Estas tres acciones se producen en el mismo marco simultáneamente para dar vida, para dar pie a la mediación. Por eso hablamos de la mediación como una destreza integrada en el marco de los idiomas extranjeros, porque en la mediación estamos recurriendo
a todas las destrezas que conocemos: comprensión oral, producción oral, interacción y, como veremos, también la producción escrita y la comprensión escrita, porque la mediación no hay que entenderla solo como actividad oral, sino también como actividad escrita. Y por eso se postula la competencia mediadora. En traducción hablamos de competencia traductora, y no es digamos, la sede para hablar de competencia traductora, porque contamos con una plétora de investigaciones científicas y con muchos autores a partir de Amparo Hurtado, Christian Nohr, Thury y muchísimos otros estudiosos que han postulado su teoría de la competencia traductora. Aquí hablamos de competencia mediadora, que es la fusión de estas destrezas integradas. Y dentro de la competencia mediadora, dicho sea de paso, también, bueno, la traducción es un elemento que contribuye al desarrollo de la competencia mediadora, pero no es el único elemento que contribuye. Ahora, si hablamos de una competencia, es natural también que nos planteemos cuáles son las distintas subcompetencias que nos permiten llegar al desarrollo y a la consolidación de esta destreza. Y desde este punto de vista, tenemos, como decía antes, subcompetencias escritas y subcompetencias orales. Estas son las subcompetencias que se tienen que desarrollar en el ámbito en el plano de la escritura. Entonces, resumir y sintetizar son dos subcompetencias escritas que consisten en realizar un resumen o una síntesis de algún texto reteniendo solo la información necesaria para transmitir el sentido global. La paráfrasis es una subcompetencia escrita, consiste en reformular a través de otras palabras un mismo concepto sin alterar el significado del texto original. Citar, o sea, reproducir un texto para hacerlo más comprensible para el lector. Traducir, entonces la traducción es una de las distintas subcompetencias necesarias para alcanzar la competencia mediadora. Apostillar, añadir o notas a un texto o hacer algunos comentarios para aclararlo. Y adecuar, que quiere decir adaptar un texto a una tipología concreta de lectores, tanto desde el punto de vista lingüístico como cultural. Algunas de estas subcompetencias también las encontramos en el marco de las subcompetencias orales. En el plano de la oralidad, por ejemplo, en lugar de traducir, tenemos interpretar, o sea, llevar a cabo una traducción de tipo oral. Intermediar, proporcionar explicaciones para aclarar un concepto, y normalmente la intermediación es oral. Y negociar, negociar un concepto, negociar para tener la misma visión sobre una cuestión. Entonces, para llegar a un acuerdo, como les decía antes, en el contexto del hospital, ese acuerdo se concretaba en la recuperación física del turista. Pero consideremos, por ejemplo, en el ámbito empresarial, en un ámbito empresarial, dos empresarios se encuentran para realizar un acuerdo comercial donde hay mucho dinero de por medio. Entonces ahí el acuerdo es de tipo económico. Otro contexto, para aclarar la cuestión de la que estoy hablando, puede ser, por ejemplo, en un juzgado, en un tribunal, donde el mediador tiene un papel muy delicado, porque dependerá de su labor de mediación, por poner un ejemplo, si una de las dos partes implicadas vaya o no a la cárcel. Por eso, todas estas cuestiones no pueden pasarse por alto, no se puede hacer la vista gorda cuando hablamos de mediación. Y si esas que acabo de enunciar eran las subcompetencias que contribuyen al desarrollo de la competencia mediadora, veamos ahora rápidamente las tipologías de mediación oral y luego la tipología de la mediación escrita. Por ejemplo, un intérprete
de simultáneo de consecutiva, o sea, un intérprete de conferencias es un mediador lingüístico que despliega su actividad en el plano de la oralidad. Normalmente la interpretación de conferencias se da en ocasión de conferencias internacionales, pensemos por ejemplo en Naciones Unidas, en la Unión Europea, o sea, eventos con un elevado grado de formalidad. En el otro lado tenemos la interpretación de enlace o la interpretación bilateral, que también se califica de mediación dialógica frente a la mediación monológica. O sea, la interpretación simultánea es una mediación de tipo monológico porque no hay interacción entre el público y el orador, lo cual quiere decir que cuando un intérprete está colocado dentro de una cabina con sus auriculares realizando la traducción, no hay nadie que le pueda interrumpir en ese momento. Mientras que en un contexto dialógico, como una negociación comercial, en cualquier momento uno de los dos empresarios que tiene que realizar un acuerdo puede interrumpir para pedir aclaraciones. Si algo no queda claro o si no está convencido de un aspecto de la negociación, tiene todo el derecho de interrumpir al mediador para pedir aclaraciones. Esta es la diferencia entre la interpretación de conferencias monológica y la interpretación de enlace o bilateral dialógica. También tenemos una tercera tipología que es la interpretación informal de señales, cartas de menú o anuncios. Este tipo de interpretación, entre comillas, informal, se califica así, por ejemplo, cuando yo fui por primera vez con una beca Erasmus a España durante mis años en la universidad, vinieron, pues mis padres tenían mucha curiosidad por ver, por ver dónde yo estaba. Yo fui a Barcelona para realizar mi beca Erasmus. Mis padres que no conocen el español, pues entonces fuimos a un restaurante, la carta de menú estaba en español, entonces lo que yo hice fue una interpretación de tipo informal, intentando explicarles a mis padres los ingredientes del plato o de los platos que íbamos a comer. Entonces, esta es una forma de mediación, una mediación calificada de mediación informal. Y la traducción a este respecto es una forma de mediación lingüística y cultural. O sea, la traducción y la mediación, yo a veces las califico de hermanas. O sea, la mediación es la hermana mayor de la traducción, porque la traducción encuentra su forma, su esencia dentro de la mediación, considerada como un hiperónimo. La mediación es un hiperónimo y dentro de este hiperónimo encuentran cabida el concepto de traducción y de mediación. Por otro lado, la mediación lingüística de tipo escrito se puede repartir en traducción pedagógica. La traducción pedagógica es, y me imagino que ustedes conocerán bien qué es la traducción pedagógica, es una técnica, también se puede calificar como técnica. Yo siempre uso la traducción pedagógica en los primeros niveles de aprendizaje de mis estudiantes de traducción que llegan a clase convencidos de que es muy fácil traducir de italiano a español o viceversa, porque lo entienden todo o casi todo. En cambio, la traducción pedagógica me da a mí personalmente la posibilidad de que mis estudiantes reflexionen sobre las dificultades que implica el proceso de traducción y de paso de mediación. Antes les ponía el ejemplo de por y para, pero les puedo garantizar que muchos otros aspectos problemáticos, por ejemplo, el uso del subjuntivo y del indicativo, que difiere totalmente entre español e italiano, y es un problema importante. Entonces, la traducción pedagógica es una forma de mediación utilizada sobre todo para consolidar determinados contenidos gramaticales y morfosintácticos. Y es propedéutica a la traducción especializada, que se configura como la labor de tipo más profesional. La traducción especializada corre a cargo de un traductor que ha terminado su recorrido
de formación en el ámbito de la traducción y que trabaja, o sea, recibe una remuneración para el trabajo que hace. Pero también dentro de la... voy pasando algunas diapositivas y llego a la mediación escrita, porque traducción pedagógica y traducción profesional son dos ejemplos más evidentes de mediación, pero también el resumen de textos y la paráfrasis son tipologías de mediación de tipo escrito, que se usan sobre todo en el marco del aprendizaje de las lenguas extranjeras. ¿De acuerdo? Ahora, antes de terminar, y yo no sé si Guillermo también se ha seguido, porque le agradezco mucho que haya pasado mis diapositivas. Yo he pasado un poquito las diapositivas. Ahora, para volver a la validez, estamos en la diapositiva número 21, la validez de la mediación y de la traducción. ¿Por qué podemos considerar? Bueno, cuando hablo de validez, hago referencia a la hago referencia a la autonomía científica de esta disciplina, porque la mediación y de paso la traducción son disciplinas dignas de recibir autonomía en el plano científico. Bueno, todos sabemos y tenemos constancia de que la traducción ya se ha desmarcado de la lingüística aplicada. Hace mucho tiempo se consideraba la traducción como una bueno, como la cenicienta, por así decirlo, como una rama inferior de la lingüística aplicada. En cambio, la traducción es un campo de estudio totalmente autónomo. Y podemos decir que la mediación o la traducción valen por sí mismas como habilidad intelectual autosuficiente, o sea que desarrollar la competencia mediadora traductora es distinto, es un fenómeno distinto de la competencia lingüística. Y son dos fenómenos totalmente distintos que se pueden calificar como habilidades intelectuales autosuficientes. Por mucho que la traducción y la mediación requieran de la lengua para poder desplegarse y para poder encontrar su forma de ser, sin embargo, las competencias y las habilidades requeridas son distintas. O sea, escribir un texto en un idioma extranjero no es lo mismo que traducirlo. Por eso hablamos de habilidades intelectuales distintas y autosuficientes. La segunda razón por la cual mediación y traducción se tienen su validez como disciplinas autónomas estriba y reside en que se pueden considerar como herramientas de evaluación de la competencia comunicativa en la lengua extranjera y también en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma. Por ejemplo, en Italia, en nuestro contexto académico, directamente, la traducción se usa para evaluar el conocimiento lingüístico de los estudiantes. O sea que a veces es una prueba de examen que tiene su autonomía y tiene su independencia con respecto a otras tareas y sirve para evaluar el nivel de dominio lingüístico. En tercer lugar, la mediación y la traducción tienen validez como corpus para el estudio lingüístico contrastivo. Yo me ocupo de lingüística contrastiva, yo me ocupo de estudiar los estorbos, la problemática que existe en la traducción de lenguas afines, de lenguas filogenéticamente emparentadas, y mediante la traducción yo he usado en muchas ocasiones a mis estudiantes como conejillos de India, por así decirlo, para ver cuáles son las dificultades más acuciantes, más apremiantes que existen entre el italiano y el español, para ver cuáles son los escollos. Entonces, la traducción es una herramienta muy válida para estudiar los contrastes entre dos lenguas, en este caso dos lenguas
emparentadas con italiano y español. Sin embargo, lo mismo se podría aplicar a lenguas más distantes como el inglés y el español. Y último, y no por eso menos importante, como instrumento didáctico y pedagógico. O sea, cuando estudiamos los contrastes entre el español y el italiano, se trata también de encontrar las herramientas correctas para luego enseñar a los estudiantes a no cometer los mismos errores. Entonces, una vez identificados los escollos, los problemas lingüísticos, lo que hacemos es concienciar a los estudiantes sobre estos contrastes. Entonces, darles herramientas para que no caigan otra vez en el error. Y para terminar esta presentación, luego espero no haberles aburrido demasiado y si hay preguntas yo estaré encantado de contestarlas. En nuestras, las pautas en Europa, ahora, a partir de estas nuevas orientaciones, estamos obligados a impartir clases de mediación lingüística. Entonces, ya no damos solo clases de lengua española, impartimos clases de mediación lingüística, español-italiano, inglés-italiano, francés-italiano, por ejemplo. Estas son algunas propuestas que yo he elaborado para la enseñanza de la mediación dentro de un contexto didáctico. Y son fundamentalmente 8 estas actividades. Voy a pasar revista muy brevemente. Son la identificación de claves textuales. Cuando hablo de claves textuales, para dejarlo claro, hago referencia a elementos lingüísticos como los marcadores discursivos. Por ejemplo, la traducción de un texto podrá resultar eficaz si un estudiante sabe reconocer cuáles son los elementos que dan el sentido en términos de cohesión lógica. Entonces, los marcadores discursivos que sirven para encauzar y para orientar la información en primer lugar, en segundo lugar, a continuación, al fin y al cabo. En resumen, todos estos marcadores discursivos es muy importante, en primer lugar, que los estudiantes los reconozcan para ver cómo está articulado un texto. Entonces, a partir de ahí, la reflexión sobre los textos de tipo divulgativo, los textos de tipo narrativo, los textos especializados, científicos, técnicos, todo esto orientado a la traducción especializada. Entonces, una vez que los estudiantes saben identificar estas claves textuales, ahí se puede pasar a la fase de traducción, entonces de identificación en la lengua a la que van a traducir, hacia la que van a mediar, y a partir de ahí, naturalmente, se puede crear un automatismo entre las claves textuales en italiano, por ejemplo, como el caso de mis estudiantes, y su correspondencia en español. La identificación de palabras clave es otra actividad enfocada en la mediación. Por ejemplo, les mando para leer un texto a los estudiantes y luego ellos tendrán que hacer un resumen, una síntesis oral, por ejemplo. Entonces, ¿cómo pueden llegar a este objetivo? Pueden llegar a realizar este objetivo solo si están en condición de identificar las palabras clave. Y cuando hablo de palabras clave, ya no hablo de claves textuales, entonces elementos puramente lingüísticos. Una palabra clave es un término que encierra un concepto, porque mediante un concepto se puede desarrollar luego una argumentación, una intervención. Por ejemplo, en un texto puede haber 3 palabras claves. Una vez identificadas, se les pide a los estudiantes que resuman el texto en otro idioma. Entonces, si el texto, por ejemplo, era en español, que ellos lo resuman o lo sinteticen en inglés a partir de las palabras clave identificadas. La rehabilitación léxica y semántica
es una actividad que a mí me gusta mucho realizar en el aula y la he calificado de rehabilitación léxica y semántica porque mis estudiantes de español, pues mis estudiantes son todos italianos y aprenden español. Para un italiano es muy fácil reconocer muchísimas palabras españolas cuando van de la dirección español-italiano. El problema surge cuando los estudiantes tienen que utilizar estas palabras que ellos reconocen muy fácilmente cuando tienen que utilizar las mismas palabras en su intervención en español. Por eso hablo de rehabilitación, porque es importante que estas palabras que están ahí, que están en esa dimensión latente, que ellos entienden perfectamente, luego no saben utilizarlas a la hora de la verdad. Entonces, yo llevo a cabo esta rehabilitación de tres posibles maneras. Por ejemplo, una primera versión de esta actividad consiste en dar una palabra. Entonces, yo suelto una palabra, pues ahora, bueno, podría soltar muchísimas palabras, yo qué sé, dependiendo, por ejemplo, de un tema que estemos, que estemos afrontando, la palabra, bueno, por ejemplo, una prenda de vestir, pongamos, una prenda de vestir, y me espero que ellos me digan sinónimos o antónimos. O, por ejemplo, la palabra, bueno, habitación, casa, vivienda. Yo me espero que a partir de una palabra ellos sepan decirme sinónimos o antónimos para ver su caudal léxico, si tienen un caudal léxico, un repertorio lo suficientemente amplio para luego afrontar la mediación, la traducción. Entonces, este ejercicio de sinónimos y antónimos, claro, siempre se hace en función de la temática que estemos afrontando. No voy a escoger una palabra al azar. Si estamos hablando, por ejemplo, de la casa o de las profesiones o de la salud, son palabras pertenecientes a este grupo semántico. La segunda modalidad consiste, por ejemplo, en decir una palabra y no pedir, por ejemplo, la traducción directa. Pedir al estudiante que dé una definición de esta palabra. Por ejemplo, la palabra ordenador, no quiero que ellos me digan la traducción al italiano. Me tienen que decir, bueno, en función de su repertorio, de su vocabulario, dar una definición. Entonces, por ejemplo, en un nivel medianamente avanzado desde el punto de vista lingüístico, podría esperarme que un estudiante me diga, el ordenador es un aparato electrónico que hoy en día se usa mucho para trabajar, para enviar un correo electrónico, para hablar con personas que están muy distantes. O sea, esto es un fenómeno de expansión lingüística, utilizar palabras que forman parte de nuestro vocabulario para expresar un determinado concepto. Y último, en cambio, es a la inversa. Nosotros damos una definición de una palabra, que es, por ejemplo, yo normalmente utilizo el diccionario clave, que es un diccionario de uso de la lengua española. Entonces, dependiendo del tema afrontado, extraigo una definición de un determinado concepto y me espero que el estudiante me diga a qué tipo a qué palabra, a qué término concreto estoy haciendo referencia. Y como pueden notar, estas tres modalidades no remiten directamente a la traducción de términos de palabras, sino a la mediación, porque mediar no es simplemente traducir, no es simplemente encontrar un término correspondiente de una lengua a otra, es primero y principal entender de qué estamos hablando y a continuación saber explicarlo. El closing es una actividad que me imagino que todos los que hemos estudiado lenguas extranjeras hemos efectuado en algún momento. Entonces, sacar de un texto o escrito
u oral determinadas palabras, pero no, hay que escoger bien qué palabras sacar del texto. Por ejemplo, yo uso mucho el closing para afrontar el tema de las preposiciones, frases hechas, tiempos verbales, y luego se espera que los estudiantes estén en condición de ir rellenando estos huecos mediante las palabras, mediante lo que ellos ya conocen. Y es una forma de mediación, porque sirve para desarrollar la capacidad de anticipación, muy importante para un mediador. Y bueno, las lecturas graduadas, esto naturalmente hace muchos años, hace décadas, las lecturas graduadas se utilizaban para el aprendizaje de lenguas a estudiantes discapacitados. Hoy en día las lecturas graduadas sirven para adaptar determinadas tipologías textuales, entonces para cambiar de registro. Por ejemplo, una lectura graduada es pedir a un estudiante, se lo pongo en términos muy sencillos, pero aquí podríamos detenernos mucho más, pero no es el caso. Por ejemplo, pasar de un lenguaje más formal a un lenguaje más informal. Por ejemplo, una lectura graduada se podría dar cuando transformamos un discurso oficial que se dicta en Naciones Unidas hablando de cambio climático, lo transformamos en un tipo de texto más divulgativo y menos especializado. Esta es una forma también de mediación, pasar de un plano formal a un plano informal. Y para ir terminando, tenemos los debates y los juegos de rol como elementos también característicos de la mediación lingüística. Bueno, los debates se introducen, se enmarcan dentro de lo que podemos decir didáctica lúdica. Normalmente, mediante un debate, se motiva mucho a los aprendientes porque se dejan libre a los estudiantes de poder expresarse de forma más espontánea. Y puede ser una práctica libre o semicontrolada. Libre cuando se decide que son los estudiantes quienes escogen el tema para afrontar. Semicontrolada cuando es el profesor quien establece un tema, porque forma parte de la programación didáctica. Normalmente es una dinámica para que todos hablen y para que todos puedan intervenir activamente. Yo normalmente divido, bueno, dependiendo también del número de estudiantes. Por ejemplo, si tengo a 10 estudiantes, divido a los estudiantes en dos partes, 5 por un lado y 5 por el otro, y 5 estudiantes van a defender los pros de una cuestión y los otros 5 van a defender los contras. Entonces empieza un estudiante con su intervención y a favor de una determinada cuestión. Por ejemplo, pongamos que estamos hablando del aborto como cuestión, o estamos hablando de cambio climático, bueno, cuestiones de actualidad. Entonces, se expresa una opinión a favor y a continuación una opinión en contra. Y estos debates se pueden luego utilizar para que intervenga un mediador, pues otro estudiante, que se interponga entre las dos posturas y, por ejemplo, haga de mediador, entonces pasando de una lengua a otra, dependiendo de las lenguas implicadas, y es una forma espontánea, motivadora y no es un examen y los estudiantes saben que no se les da una nota, no son evaluados, entonces pueden expresarse de forma más espontánea. Y termino con esta última actividad, que es el juego de rol. El juego de rol también es una dinámica muy lúdica que consiste en el debate. En el debate están involucradas casi todo el grupo de la clase. En el juego de rol, en cambio, solo están involucrados 3 personas. Bueno, es la simulación de una situación de mediación concreta donde 2 interlocutores que no comparten ni la lengua ni la cultura necesitan llegar a un acuerdo, bueno, negociar una cuestión
y necesitan a un mediador. Entonces, lo que se hace es escoger una situación comunicativa. Por ejemplo, una situación comunicativa que yo escojo con mucha frecuencia es cuando hay que matricular a un niño extranjero en una escuela italiana. Entonces se presenta esta situación de una madre que va a una escuela italiana con su niño y quiere saber cómo, bueno, qué pasos tiene que dar para matricular a su niño en esa escuela. Se entregan los roles, entonces se escoge quién es el mediador o la mediadora, naturalmente, y quién realiza el rol de la madre interesada en matricular al hijo y quién es la secretaria de la escuela que tiene que dar la información. Se estudia el tema, naturalmente se tiene que hacer un proceso de documentación, conocer las dinámicas de la escuela, determinados conceptos más que palabras, y luego se representa la situación comunicativa. Entonces, obviamente cuando yo traigo estas situaciones al aula, voy con un guión preconfeccionado, voy ya con los glosarios, con los documentos preparados para facilitar el trabajo de los estudiantes. Pero mediante esta dinámica, nosotros estamos consiguiendo realizar una labor de mediación con la participación activa de los estudiantes, porque aquí es como si fuera una actuación, como a veces, bueno, yo lo hago todos los años, entonces me doy cuenta de que los alumnos están muy interesados porque se sienten como actores, como actrices que están en un escenario interpretando unos papeles que en muchos casos no forman parte de su día a día, pero el hecho de no sentirse agobiados por la evaluación hace que cometan menos errores, que hablen con más soltura y que usen la lengua también de forma más fácil. Naturalmente, estas eran, no sé si ha quedado claro, a lo mejor muchas de estas cosas no han quedado muy claras porque, claro, hay que verlas en el contexto didáctico y tenía olvidada a la traducción a la vista, que es la última actividad que también es una actividad de mediación, pero la traducción a la vista, por ejemplo, es una actividad que yo uso en niveles más avanzados con estudiantes que tienen un dominio lingüístico lo suficientemente sólido como para oralizar un texto escrito, porque para traducir a la vista hay que tener un conocimiento del idioma muy fuerte, no hay que cometer calcos, interferencias lingüísticas y hay que saber mucho de la lengua hacia la que se traduce. Y normalmente, mientras que el juego de rol lo uso sobre todo en el pregrado para un acercamiento a la mediación, la traducción a la vista es una actividad de la mediación que yo uso sobre todo con estudiantes de máster que ya han asimilado y han desarrollado muchos conocimientos, no solo lingüísticos, sino también culturales. Yo creo que me he extendido muchísimo, entonces les agradezco su atención, su paciencia y si hay preguntas, aquí estoy para contestarlas y perdón por haberme extendido. Sí. Bueno, Giuseppe, muchas gracias por esta charla que aunque dices que se extendió, realmente muy clara, muy didáctica, muy Gracias. interesante para poder observar como toda esa diferencia entre mediación cultural y mediación lingüística, esa idea del traductor como casi un poquito como subordinado al mediador, a la mediación
lingüística. Y bueno, a mí me parece como excelente esta charla para los estudiantes, para los profesores de traducción y para mirar también como una visión de la traducción muy adaptada también a eso que nos decías de cómo son los contextos también actuales europeos, ¿cierto? Donde ese contacto lingüístico es pues permanente y donde el traductor interactúa en muchos espacios, porque no es solo lo que tú decías como la mirada desde la traducción escrita, sino que es interactuar en hospitales, en escuelas, en colegios, en universidades, en el gobierno. O sea, me imagino que esto es la figura ideal de los funcionarios públicos que trabajan en migración o qué sé yo, o sea, como en este tipo de actividades que son tan sociales. Yo sé que tú como que hiciste un poco la diferencia entre la mediación lingüística y la mediación cultural, nos hablaste un poco de esto, pero a mí me gustaría más que nos pudieras como explicar qué diferencia hay entre mediación lingüística y mediación cultural, o sea, como están interrelacionados, pero también vi que los pones como de manera muy independiente. ¿Cómo se diferencian y qué realmente podemos decir como qué hay o qué diferencia hay entre en qué se encuentran y en qué se separan mediación lingüística y mediación cultural? Mira, Andrea, mira, Paula, muy buena pregunta porque esta es una cuestión sumamente espinosa, porque mira, yo personalmente soy partidario de que no hay mediación lingüística sin mediación cultural y no hay mediación cultural sin mediación lingüística. Pero en el contexto italiano, donde la cuestión es muy está muy delicada por el hecho de que en Italia se han implantado pregrados en mediación lingüística. O sea, que yo, por ejemplo, imparto clases en un pregrado que tiene como denominación mediación lingüística y cultural. El tema, muy sencillamente, es que en Italia, al igual que en muchos países europeos, los profesores no estamos preparados ante esta formación, ante este nuevo concepto. O sea que ninguno de nosotros ha cursado estudios de mediación. La mediación ha surgido en etapas sucesivas. Hay pocos estudios y hay mucha confusión. El tema es que hay mucha confusión y hay personas, hay estudiosos que dicen, por ejemplo, que mediación lingüística es algo que tiene que ver solo con el convertir, trasladar de una lengua a otra elementos lingüísticos. Entonces, que por mediación lingüística se entiende únicamente pasar de una lengua a otra, entonces centrar la atención solo en palabras. Mientras que la mediación cultural es todo lo que tú también mencionaste, lo que se da en las escuelas, en las jefaturas de policías, en los tribunales, en los hospitales, etcétera. Pero yo personalmente me inclino por no diferenciar mediación lingüística y mediación cultural. O sea, el problema es que cuando Cassani, que es el primer estudioso, solo habló de mediación lingüística, pero en su definición, que yo no pude colocar en la diapositiva porque era una definición bastante larga, de todas maneras, Cassani menciona la cultura, o sea, habla de mediación lingüística, habla de aspectos culturales, pero no desarrolló más este concepto. Entonces, la única dificultad a la hora de acotar conceptualmente la mediación es que en los primeros estudios solo se habla de mediación lingüística, pero estos estudios hacen referencia a la cultura. Entonces, tendrían que haber formulado, bueno, la etiqueta mediación lingüística y mediación cultural. Este es el único problema que se da, es un problema muy práctico, muy concreto digamos, de etiquetas terminológicas. Pero yo personalmente me decanto por una combinación, o sea, para mí mediación lingüística es mediación cultural. Para mí la lengua se usa para explicar, o sea, la lengua es la manifestación más superficial de una cultura. Entonces, lengua y cultura
van de la mano, o sea, son dos caras de la misma moneda y no debería efectivamente surgir una diferencia a la hora de abordar estas dos dimensiones de un mismo concepto. O sea, mediación lingüística y mediación cultural son dos caras de la misma moneda. Esa es eso es lo que yo, bueno, propongo y que defiendo. No sé si he contestado a lo que tú me preguntabas. Sí, no, muy bien, perfecto. Gracias, Giuseppe. No, gracias a ti. Bueno, si tienen más preguntas, después pueden solicitar, pedir la palabra por el chat, e intervenir directamente, o si quieren pueden hacer la pregunta directamente en el chat. Yo también pido perdón porque esta presentación la he hecho después de un largo día de trabajo que, como saben, ahora con la COVID todo lo hacemos online, tenemos muchísimas reuniones y las clases, entonces a lo mejor me ha faltado lucidez, me ha faltado concentración, he intentado concentrarme, entonces pido disculpas por si No, el concepto ha sido un poquito ahí borroso, distorsionado, es un poco de cansancio. No, estuviste bien. Sí, bueno, yo estoy también, también ustedes tienen mi contacto, mi correo electrónico, si algún estudiante tiene alguna curiosidad, algo para compartir, porque yo no sé cómo, si en América Latina, bueno, en Colombia concretamente, pero en América Latina se habla de mediación lingüística y cultural, porque en Europa se ha empezado a hablar de esto porque hay documentos de políticas lingüísticas que nos obligan a reflexionar. Si no, a lo mejor no íbamos nosotros a ponernos a hablar de mediación lingüística y cultural. No sé si en América Latina se da lo mismo, hay fenómenos parecidos. Giuseppe, Sí. disculpa, qué pena, estaba atendiendo algo aquí de última hora, pero muchas gracias por la presentación. Aprovecho pues para decir, y yo tenía una pregunta que me surgió durante la presentación, Sí. y es que con los años, digamos, se ha pasado de un modelo, digamos, de una competencia general a ver la traducción como una competencia especializada. Sí. Entonces, podríamos ver la articulación de este modelo de la competencia mediadora como una especialización o por el contrario, como una generalización de esa competencia traductora. Porque, por ejemplo, en nuestro contexto, hace unos 30 años había programas de formación generales en lengua que llamábamos profesional en idiomas y dentro de los cuales se contemplaba como que un egresado podría cumplir diferentes funciones justamente en la mediación interlingüística. Pero entonces con el tiempo se fue viendo que lo que se necesitaba para traducir era algo mucho más específico. Entonces, volver como al modelo de esa competencia que yo a priori vería como más general, no sería como volver un poco y perder esa especificidad que ha ganado la traducción como disciplina. Bueno, desde este punto de vista se podría leer, interpretar de esta manera. Efectivamente, la competencia, bueno, sí, la competencia traductora, tal y como la conocemos, bueno, es claro, les voy a dar mi opinión, o sea que no hay que bueno, hay que distinguir competencia traductora propiamente dicha y competencia mediadora. O sea, la competencia traductora es lo que nos esperamos de los estudiantes que quieran desempeñarse como traductores profesionales y como decía antes, hay varios modelos de competencia traductora, todos tienen muchas cosas en común y la competencia traductora es algo muy especializado relacionado con la figura del traductor profesional, del traductor especializado que realiza estas actividades bajo remuneración. La competencia mediadora, en cambio, es se puede considerar como
una generalización, tú lo has dicho muy bien, y la competencia mediadora, según yo lo veo, es una forma, bueno, yo veo la competencia mediadora como ese anillo, como ese puente entre lengua y traducción, porque cuando yo personalmente me espero que desarrollen la competencia mediadora mis estudiantes de idiomas, o sea, estudiantes que no están necesariamente interesados en ser traductores, que no van a cursar estudios de traducción y sin embargo, con la mediación que en Europa es, bueno, la nueva normativa, las nuevas políticas lingüísticas nos obligan a impartir mediación cuando impartimos lenguas extranjeras. Entonces, la competencia mediadora tiene que formar parte de cualquier estudiante de idiomas. Cuando este estudiante de idioma decida meterse en un recorrido más específico de traducción, ahí esa competencia mediadora que supuestamente ha desarrollado o no, bueno, no sabemos en qué nivel está, sin embargo, de esa competencia mediadora sí que tendremos que meternos, tendremos que centrarnos en la competencia traductora, que la competencia traductora es más específico, o sea, dentro de la competencia mediadora se da al estudiante alguna noción, un acercamiento a la traducción. En cambio, la competencia traductora, que es mucho más específica, como tú has dicho muy bien y muy acertadamente, la veo como algo más especializado y que luego va a involucrar, a implicar a un porcentaje menor, porque yo tengo 50 estudiantes y no todos estos estudiantes del pregrado luego quieren ser traductores. Algunos quieren ser profesores de idiomas. 10 a lo mejor van a ser traductores, otros más van a trabajar en el ámbito del turismo, del comercio. Entonces, la competencia mediadora es es la generalización que luego, y con esto termino, que luego se puede, digamos, deslindar y se puede afianzar con la competencia traductora propiamente dicha. Y para terminar, en ese modelo sería una combinación entre pregrado y posgrado, es decir, la competencia mediadora se adquiere en pregrado y después lo otro Exacto. posgrado, Es o más bien como sí. dentro del mismo programa. Es como lo hacemos en Italia. En el pregrado, que son 3 años, no sé si en Colombia es lo mismo, competencia mediadora. Competencia traductora en lo que nosotros llamamos máster y sería la maestría, me imagino, en Colombia. Sí, aquí son 4 años en pregrado y es competencia traductora. Ah, mira, bueno, Sí. cómo cambian las cosas. Ajá. Sí, por eso estaba tratando como de ubicar esto cómo funcionaría acá, porque aquí no hay o bueno, serían otro tipo de programas de formación que son lo que aquí se llaman técnicas o tecnologías que son de duración más corta, 2 años, entre 1 año y 2 años. De Entonces, no sé acuerdo. si podría ser que ese ciclo diera después espacio a una formación ya más especializada, donde justamente tras esa formación inicial, los estudiantes puedan después escoger si van por la enseñanza o por la traducción o por el turismo. Exacto. Podría ser pues como un modelo. Cierto, cierto. Ok, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Tenemos Aquí dos preguntas hay una para Juan, ya, unas preguntas. ya Leilis Escobar, si quieres adelante con tu pregunta y después leemos la de Leonardo Ordóñez. Muy buenos días para todos. De verdad que agradecida con la oportunidad de poder hacer parte de este grupo. Recibí la invitación, no hago parte de la Universidad de Antioquia, pero estoy aspirando a ingresar a la maestría en traducción. Bueno, mi pregunta es, escuchaba que hay un documento que habla sobre mediación y que está solamente en inglés, en el idioma inglés, sobre el marco común europeo, tengo entendido. Entonces, quisiera de pronto saber con qué título se consigue ese documento o si está ya de pronto se puede conseguir en la red, en internet para hacer la respectiva lectura del mismo. Pero quisiera saber cómo conseguiría con qué título consigo exactamente el documento. Bueno, ¿O no es sé el marco común europeo? es un documento que también se encuentra en la red
se encuentra en la red fácilmente, o sea, no hay que tener ninguna acreditación especial, o sea, es el marco, si ustedes ponen en Google Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas Extranjeras, sale el documento en PDF, la versión en PDF y en todos los idiomas. Bueno, en español ustedes van a encontrar solo la versión de 2002. Esta última versión, que es una actualización, solo por ahora está disponible en inglés online, porque todavía no ha sido traducida a todos los idiomas necesarios, pero se encuentra, si ustedes ponen en Google Marco Común Europeo de Referencia, cualquiera puede tener acceso a este documento. No sé si actualizado, ¿cierto? Actualizado. Sí, porque yo lo pero tengo, solo en inglés. Ok, listo. Muchísimas bueno, gracias. La versión actualizada solo está actualmente en circulación en inglés. Todavía no se ha, bueno, está en proceso de traducción a los otros idiomas. Y también sí, yo creo que también en francés, inglés y francés, que son los dos idiomas más importantes en el ámbito de la Unión Europea. Español e italiano todavía no, por ejemplo. Ok, muchísimas gracias. Muy amable. A usted, a usted. Juan o Paula, ¿me dan la palabra? Sí, pero si quieres leemos antes, Marta, el comentario que nos hace Leonardo, que lo voy a leer acá. Claro. Lo hace en el chat. Quisiera saber si esta reflexión sobre la mediación incluye un acercamiento a la dimensión ética del problema, ya que la mediación así definida requiere una gran capacidad del traductor o mediador para ponerse en los zapatos de sus usuarios a fin de distinguir lo que ellos no saben y necesitan saber para poder entender en qué se trata, de qué se trata el mensaje que están tratando de comprender. Esto supone un desarrollo de la empatía y la sensibilidad a las necesidades de las partes intervinientes. Entonces ese es el comentario que hace Leonardo. Giuseppe, ¿qué nos dices? Como una perspectiva también ética. Claro, bueno, Leonardo hace un comentario extremadamente importante, pero al mismo, bueno, cuando a veces hablando de mediación, esto siempre surge. Y yo, desafortunadamente, cuando tengo que contestar a estas reflexiones tan profundas, digo, yo no podemos, los profesores no podemos enseñar qué es la empatía. Es algo que uno tiene porque es un talento, porque la desarrolla. Entonces, la empatía es naturalmente, en esta charla yo no he profundizado en todas las dimensiones de la mediación. Yo he hablado yo también, bueno, en mis estudios sobre mediación hablo de tres esferas de la mediación. Una de estas es la esfera afectiva, donde, como bien decía Leonardo, entra el tema de la empatía. Por ejemplo, el tema de la empatía, hablando con idiomas como el árabe o el italiano. Bueno, en Italia hay un porcentaje muy elevado de inmigrantes de origen, bueno, marroquí, bueno, árabe en general. Las mujeres, cuando las mujeres solo quieren que les visite una doctora, una mujer, un médico mujer. En Italia, en cambio, a mí, cuando voy a una consulta, si hay un médico hombre, me visita el hombre, si hay una mujer, me visita la mujer, lo que me toca. Por ejemplo, en muchos casos, cuando hay problemas cuando van a las consultas, bueno, población de origen árabe, siempre se dan estos problemas, porque normalmente la mujer árabe va acompañada del marido y cuando el marido se entera de que no hay una doctora mujer, se niega tajantemente y por mucho que su mujer esté muy mal, esté casi muriendo, perdónenme pero es así, él se niega porque su mujer solo la puede visitar un médico, otra mujer. Entonces, es aquí cuando el mediador o sea, las palabras
no valen de nada si no hay empatía, si no hay sensibilidad. Y le corresponde a un mediador, a una mediadora, sensibilizar a este señor de que la vida de que está en peligro, la vida de su mujer, y que no se puede esperar a que venga una mujer, un médico mujer, para que se sienta mejor, para que su mujer esté mejor, entonces se recupere, se cure. Todo esto entra dentro de lo que Leonardo dice empatía, sensibilidad, pero es algo que en un contexto reglado como la universidad no podemos enseñar. Son cualidades, son dotes que cada uno desarrolla de forma personal y que o sea, un buen mediador no puede prescindir de ser empático y sensible. ¿De acuerdo? Esto cierto, pero es algo que no sé, yo sí puedo enseñar bueno, puedo enseñar un idioma, puedo enseñar determinadas técnicas de traducción, pero no puedo enseñar a ser empático o sensible. ¿Es algo, es un talento innato o es algo que se desarrolla de forma muy personal? ¿De acuerdo? Es como yo lo veo personalmente. Muy bien, Giuseppe. Marta, si quieres, haces tu pregunta y podemos terminar esta sesión de preguntas con Carlos Andrés Franco, que tiene una pregunta y que nos recuerda que hay una traducción al francés del marco común europeo. Marta, si quieres tú, y terminamos con Carlos Andrés para ya ir a descansar. Giuseppe ya debe estar cansado de su jornada laboral y quiere irse de pronto a comer ya alguna cosita. Bueno, Carlos, si quieres preguntas, bueno, y luego Marta y luego Gustavo, y cerramos entonces con Gustavo. Carlos, te escuchamos. Bueno, para todos, muy buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, perfecto. Bueno, primero agradecer el espacio de la Universidad de Antioquia, pues, por estar aquí en esta cátedra. También soy profesor de francés, soy filólogo, y pues aspiro a ser parte también de la maestría en traducción. Y pues estuve siguiendo muy al pie de la letra, digamos, la presentación, y tengo como, es más una inquietud, más allá de una pregunta. Es cómo lograr de pronto una creación de políticas lingüísticas al interior de una licenciatura en lenguas extranjeras, donde los estudiantes ven al tiempo inglés y francés. Digamos que desde mi parte ha sido casi que un reto, más o menos, poder llevar el aprendizaje del francés y la enseñanza, digamos que guiada por la traducción, por esta mediación que uno realiza al interior del aula con todos los estudiantes, pero cuando hay, digamos, otra lengua que está cohabitando, coexistiendo, que en este caso es el inglés. Entonces habría tres lenguas de referencia, es el español, que es su lengua materna, el francés y el inglés que están aprendiendo a la par. ¿Cómo podríamos encontrar esa fuente, digamos, para poder establecer unas políticas lingüísticas, no para separar las dos lenguas, porque no son lenguas antónimas, sino han logrado, tienen una historia enorme. Entonces, ¿cómo podríamos tener una cabida de políticas lingüísticas, que es algo que pues, me gusta particularmente, al interior de esta licenciatura, donde tenemos las dos lenguas? Muchas gracias. Mira, la pregunta es muy interesante, esta reflexión. Por ejemplo, en Italia tenemos una situación análoga en el sentido de que, bueno, en Colombia son inglés y francés. Y claro, y la lengua madre es el español. En Italia tenemos el inglés y el español, como ustedes tienen inglés y francés, y el italiano, que es la lengua madre. Nosotros, bueno, colocamos en compartimentos estancos, o sea que si tengo, no sé si lo tengo entendido bien, bueno, aquí nuestros estudiantes tienen sus clases separadas de inglés y de español, y se supone que el inglés es el idioma que ellos llevan estudiando desde hace muchos años y tienen un conocimiento más sólido. El español, bueno, muchos tienen español en la escuela secundaria, pero el español no es una lengua obligatoria como el inglés. Por lo tanto, cuando llegan los estudiantes al pregrado, tienen un conocimiento del inglés más fuerte que el español, y entonces es mucho más fácil trabajar la mediación con inglés. Y la política lingüística italiana
y esto no es común a toda Europa, por mucho que ahora también desde este punto de vista se quiera encontrar una línea común para todos los Estados miembros de la Unión Europea, lo cual a mí me parece muy difícil. Pero en Italia, al final del pregrado, se supone, porque esto también es una utopía a veces, se supone que los estudiantes tengan, bueno, hayan terminado sus estudios con el mismo nivel de inglés y de español, o sea, y que realicen todas sus actividades de mediación, por ejemplo, en inglés y en español de la misma manera, lo cual, como ustedes comprenderán bien, es totalmente imposible. Yo también recuerdo que cuando terminé mis estudios, siempre tenía una lengua más fuerte que la otra. Y esto es cuestión también de propensión, son factores también personales que entran en juego. Con lo cual, es natural que la competencia mediadora, si queremos hablar en términos más técnicos, en un idioma, bueno, lo ideal, en un mundo ideal, la competencia mediadora en inglés y en francés, en su caso, debería estar en el mismo plano, en el mismo nivel, pero la realidad, desafortunadamente, lamentablemente, es otra. La competencia comunicativa, entonces, mediadora, hablando en los términos en los que me gusta a mí hablar, no puede resultar, o sea, no se puede igualar entre un idioma y otro. En un mundo ideal, sí, así debería resultar, pero es casi imposible. Pero es un punto, una reflexión de compañero que está muy bien. Bueno, Leonardo, ¿no? Leonardo ha hecho esta reflexión y es una inquietud sobre la que se tendría que reflexionar con más detenimiento en el marco de las lenguas. Gracias, Giuseppe, gracias a Carlos por la pregunta. Carlos, perdón. Le damos, tenemos tiempo para una última pregunta, de pronto. Si quieren, entonces seguimos con la pregunta que estaba en turno, que era Marta. Muchas gracias. Gracias, Juan y Paula, por esta organización. Y Giuseppe, muchísimas gracias por tu disponibilidad, por la claridad de esta conferencia que nos das desde la hermosa Venecia. Bien, yo no tengo preguntas, sino que es un pequeño comentario poético que cuando hablaste de la interacción, que dices que te gusta la noción de fusión, te quería contar que tenemos un poeta que seguramente conoces, José Manuel Arango, que tradujo poemas de Emily Dickinson, y para él el momento de traducción él lo llama transfusión. Entonces ahí está con la fusión que tú planteaste, la transfusión de José Manuel Arango. Era todo. Muchas gracias. Ay, gracias. Que muy, muy lindo, muy lindo. Lindo eso, por ejemplo, yo aprendí el uso, o sea, el uso de la palabra lindo, por otro ejemplo de mediación. En Italia, nuestros profesores que son españoles, del español peninsular, o sea, lindo es una palabra que no se usa. O sea, lindo es una palabra que yo aprendí a utilizar, bueno, o que introduje en mi léxico, en mi vocabulario, después de haber pisado suelo hispanoamericano, que es una palabra que se usa mucho, ¿no? En Colombia, pero en todos los países. Y es una forma también porque bonito todos lo entienden. Me imagino que bonito todos lo entienden, pero lindo es algo que forma más parte, ¿no? de la realidad hispanoamericana. No sé si es correcto lo que yo he dicho con respecto a la palabra lindo, pero era una palabra que yo aprendí fundiéndome, entre comillas, con América Latina y muchas otras cosas. También cuando estuve en Colombia, cuando llegué a Colombia, y con esto termino, yo pensé que no había estudiado español, porque su acento es muy distinto al acento de Bogotá o de Tunja, por lo menos esta es mi percepción, y también las palabras y muchas
conversaciones, a veces yo pensaba, pero parece otro idioma el español de Colombia, y en cambio es la misma lengua que yo aprendí en los libros, viendo series y tal, pero y con el español ser mediador, un mediador que quiera trabajar con la lengua española tiene una tarea muy difícil por delante, porque hay variedades impresionantes. Entonces yo les agradezco mucho la paciencia, el interés que han manifestado y bueno, pido disculpas si algo no ha quedado muy claro, pero estoy disponible para otras aclaraciones y me pueden escribir a mi correo electrónico y espero que les haya interesado. Muchas gracias, Giuseppe. De verdad, muy, muy interesante tu presentación. Agradecemos al coordinador del programa de pregrado, el profesor Juan Manuel Pérez, que nos da unas palabras de agradecimiento en el chat, a la jefa del Departamento de Formación Académica, Mercedes Vallejo, quien también nos escribe unas palabras en el chat, muy amables. Aprovecho y le pido disculpas a Gustavo que el tiempo no nos va a dar para una última pregunta. Y aprovecho para invitarlos a la próxima cátedra abierta que será el 22 de octubre. La profesora Angélica Mikołański nos hará una presentación titulada Los retos de traducir a Edward Gorey al portugués brasilero. Entonces será una conferencia sobre la traducción del inglés al portugués de Brasil. Estaremos enviando la invitación dentro de poco. Recuerden que será el 22 de octubre. La hora todavía está por definir, pero cuando tengamos la información se las haremos llegar, así que estén pendientes. Muchas gracias al público por su asistencia, por sus preguntas. Bienvenidos a los aspirantes a la maestría. Ojalá el proceso sea exitoso y de nuestra parte siempre a la orden para lo que requieran. Muchas gracias a Giuseppe nuevamente y seguiremos entonces pendientes de la próxima cátedra. Una feliz tarde. Gracias. Chao, Giuseppe. Un abrazo. Un abrazo desde Italia. Que lo pasen bien. Adiós a todos y muchas gracias. Adiós, adiós. Gustavo, ¿seguís ahí o ya te fuiste, Gustavo? Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué más, hombre?